Muy buenas noches. Comenzamos esta sesión de criminología y criminalística en nuestro módulo 2 de nuestra maestría en Derecho Penal. ¿Va? La sesión pasada estudiábamos precisamente qué es la criminología. También veíamos un poquito de sus características, los métodos en los cuales se llega a su conocimiento la criminología y, bueno, sus fines, utilidades como tal. Señalábamos que precisamente la criminología se destaca por ser una ciencia que está auxiliando precisamente al derecho penal, puesto que se encarga de explicar pues los factores que provocan el crimen, un poquito más enfocada al sujeto, en este caso al criminal, a diferencia de la criminalística que señalábamos se basa un poquito en el objeto del crimen, en la escena del crimen y un poquito más cuantitativa, o un tanto más cuantitativa. Mientras que la criminología, aunque tiene un acercamiento en lo cuantitativo, pues se enfoca en algunos rasgos más cualitativos. Por ejemplo, el entorno, los factores biológicos, los factores eh, sociales y los factores psicológicos en los cuales el criminal ha estado incorporado y de qué manera esto se relaciona con su actividad criminal. Y bueno, mencionábamos que precisamente la criminología, sobre todo, se allega de técnicas y métodos de investigación eh, psicológicos, no al 100%, pero digamos que ayudan mucho a entender precisamente la psique y el comportamiento del delincuente. En algunos casos incluso se centra en lo que es el perfilamiento criminal para individualizar, en su caso, al el delincuente, ¿no? Estableciendo pues un historial amplio de su vida y tratando de buscar pues dónde estuvo la génesis precisamente de su comportamiento delictivo. Y bueno, mencionábamos que no solamente sirve para entender el por qué una vez que ha sucedido, sino que también puede lograr la criminología explicar las causas. Porque a nivel estadístico, bueno, hay ciertos delitos que tienen una incidencia bastante amplia. Y bueno, precisamente las autoridades del Estado, por lo regular, van levantando precisamente dichas incidencias y bueno, ya cuando se notan o perciben tendencias, esas tendencias se someten a investigación correlacional y se logra precisamente establecer el nexo causal entre los factores que disparan o generan algún tipo de delito y las consecuencias entre estos. Y hecho lo anterior, la criminología se puede precisamente encargar de generar políticas públicas que ayuden a disminuir esta incidencia criminal. ¿Va? Las políticas públicas no solamente son de combate a la delincuencia de manera reactiva, también pueden ser de manera preventiva. Si la estadística nos menciona que la mayoría de algún tipo de delito o de un delincuente en particular tiene características sociales, culturales, económicas, educativas, familiares de un tipo,
buscará generar políticas educativas, sociales, económicas, de dinámica familiar, que incidan precisamente en la disminución de dicho eh, fenómeno, de dicho factor, y buscar precisamente la reducción de la criminalidad. ¿No? Entonces, repito, no solamente está en el después, en las políticas de combate al crimen, sino también en el antes, en políticas preventivas, en otros ámbitos que no tengan que ver necesariamente con el ámbito penal, pero que sí tienen relevancia e incidencia al respecto. De igual forma, la criminología se ocupa en los centros penitenciarios, pues para buscar precisamente, le decíamos la criminogénesis, ¿va? En dónde está el punto de partida en el cual el individuo comenzó a delinquir, ¿va? Y a través de esto, de esta información, ayudará a generar un tratamiento penitenciario y en su momento un tratamiento postpenitenciario. El tratamiento penitenciario, precisamente lo que buscará va a ser reeducar, adaptar al delincuente y durante su tiempo de prisión y dejarlo en condiciones precisamente de reinserción a la sociedad. ¿Va? Este tratamiento penitenciario, bueno, pues es multidisciplinario, es complejo y sobre todo debe ser individualizado, ¿no? Al respecto, precisamente los criminólogos, bueno, pues ocupan diversos métodos, acercamientos, además se auxilian de otros profesionales que estén en un centro penitenciario y precisamente con esto logran llegar a un tratamiento lo más personalizado posible en este caso ya al reo. Y bueno, este tratamiento puede ser no solamente conductista, ¿no? En cuanto a las conductas de la persona, puede abarcar cuestiones de integración familiar, puede abarcar cuestiones de dependencias a sustancias, puede abarcar cuestiones sobre todo educativas, culturales, deportivas, porque precisamente la suma de todas estas cuestiones va a ayudar a precisamente que el individuo pueda readaptarse. Y también hay un tratamiento postpenitenciario que precisamente también el criminólogo puede diseñar, en el cual va a ser este acompañamiento que se le da ahora sí a la persona que ya cumplió su condena fuera de la prisión, porque en algunos casos hay personas que pueden regresar a entornos criminológicos y que esos entornos criminológicos les susciten precisamente eh, el poder recaer, ¿no? Entonces, este acompañamiento lo que busca es precisamente generar condiciones en las cuales el individuo pues pueda enfrentar estos factores y no recaer. Y no solamente educarlo a él, sino si a lo mejor está en un entorno familiar criminológico, bueno, pues a lo mejor también trabajar en ese entorno familiar criminológico para que lo aleje lo más que se pueda de esa situación, ¿no? Entonces, retomando lo que mencionábamos la clase anterior, que decíamos entonces, la criminología es una ciencia penal amplia, de mucha utilidad, que no solamente se encarga de explicar el crimen, se puede ocupar precisamente de manera preventiva, después de manera reactiva y de igual forma generar políticas no solamente en el ámbito del combate al crimen, sino en otras materias que ayuden a disminuir precisamente este factor criminal. Vamos a retomar un poquito lo que es ahora la unidad 2. En esta unidad 2 estaremos hablando de la historia de la criminología, después lo que tiene que ver con la etapa precientífica de la criminología y por último la etapa positiva.
Adelante, maestra, por favor. Hola maestro, buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, profe, preocupada, no tenemos alumnos. Sí, tampoco la sesión pasada tuve. En esta ocasión, igual les mandé el aviso por la plataforma de la fecha, hora y liga de la sesión, maestra. Ok, ok. Profe, ¿estás compartiendo pantalla? Es correcto. No se ve nada. No se ve nada. A ver, voy a No. volver a compartir. Sí, a mí me parece que sí se está compartiendo. No sé si ya se vea o no se vea. No, se ve todo negro. Ah, ya, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ok. Sí, igual desde el Es, principio me marcaba a mí que sí estaba compartiendo, pero gracias a que me informan para sí, corregirlo. ok, ahorita bueno, vamos a mandarles mensajito pues para recordarles, digo, no tendría que ser así, pero pues para que entren y estén en la sesión. Entonces, veo que sí la estás grabando para compartir la grabación con ellos. Así es, se graba. No puedo prender mi cámara, maestra, porque que se me cierra la sesión de Teams cada que prendo la cámara. En las primeras Ok, sesiones del módulo pasado me pasó que dejaba a los alumnos botados y en lo que yo reiniciaba Teams me causaba mucho conflicto. Entonces ya no prendo yo mi cámara, pero sí procuro estar todo el tiempo al pendiente de la sesión. ok, maestro, pues ya les avisé a sus coordinadoras en sus planteles. ¿Cuántos alumnos traemos en lista? 20 igual, los mismos, pasaron los mismos que el módulo pasado. Ok, bueno, pues ya les avisé, entonces para que pues les notifiquen a sus estudiantes y no se pierdan, si no después el problema es la entregadera extemporánea. También, además, digo, siempre doy tiempo en la grabación, casi al final, los últimos 5 minutitos, de dar explicación de la asignatura de la asignación de la semana, los pormenores, detalles, precisamente para que de todos modos, no haya esa cuestión de que no sabía cómo entregar, ya lo revisan ellos en la sesión, y ahí queda. Y pues siempre estamos al pendiente de los mensajes, sobre todo. Ok, maestro, nada más te pediría por favor si les puedes mandar por correo, pues que es importante que se conecten Claro que sí, para que no se pierdan de esto y yo le doy seguimiento por acá y aquí te acompaño un ratito. claro que sí. Gracias. No, al contrario, maestra, bienvenida. Gracias. Eh, bueno, entonces hasta esta parte fue la recapitulación de lo visto en la sesión pasada. Decíamos, vamos a abordar lo que es historia de la criminología, específicamente lo que tiene que ver con la etapa precientífica de la criminología, y después ya la etapa positiva, en la que estaremos abordando a Lambroso, a Rico Ferri, como algunos de los principales autores, precisamente en esta etapa positiva, ¿no? No son los últimos, pero sí son los que sientan las bases, ¿no? Sobre todo en el caso de Lombroso, considerado el padre de la criminología y el que sienta muchas bases con sus detalles, como todo, ¿no? Tampoco estamos hablando de una ciencia en sus inicios exacta, pero se ha ido perfeccionando, ¿no? Entonces, bueno, precisamente hablando de esta parte de la historia de la criminología, bueno, pues tenemos que hacer mención que, como lo veíamos incluso en nuestra asignatura pasada, teoría de la norma penal, hablábamos precisamente que incluso desde el pasado ya se establecía alguna consideración para las conductas delictivas, ¿no? Hablábamos de la etapa de la venganza privada, después la etapa de la venganza divina, la etapa de la venganza pública, la etapa de la venganza, perdón, del poderío del Estado, y ya a últimas fechas la etapa humano científica o humanista científica. ¿Va? Entonces vemos que esta cuestión del delito no es reciente,
no se ha conocido de manera reciente, pero sí en cuanto a la criminología, esta se considera una ciencia hasta cierto tiempo joven, una ciencia joven porque diríamos que no tendrá más de 200 años, poquito menos de ese tiempo que se empezó a forjar. Pero el pensamiento sobre el crimen, ese sí ya es antiquísimo y se ha dado todo tipo de explicación precisamente a este comportamiento criminal. Desde las cuestiones más rudimentarias, a veces un poquito fantasiosas, decíamos, hasta enfoques ya científicos mucho más rigurosos, mucho más estrictos, y aún así no queremos estar ya en lo último que se puede hacer de la criminología. Seguramente vendrán avances, porque también el crimen incluso está cambiando de contexto. ¿Va? Ahorita, por ejemplo, hay una incidencia eh, muy grande, muy grande, de crímenes que se cometen en la virtualidad, ¿no? En el ciberespacio. Oímos prácticamente todo el tiempo de delitos que se cometen, por ejemplo, a través de el Internet. La suplantación de identidad, fraudes cibernéticos, infinidad, ¿no? Ataques precisamente para obtener de repente información, bases de datos, para acceder a cuentas de las personas, etcétera, ¿no? E incluso se ha reportado que se clonan páginas, por ejemplo, bancarias, para que accedas por ellas equivocadamente y coloques ahí la información de tu cuenta y dándole acceso precisamente al ciberdelincuente a todos tus fondos. Entonces decíamos, seguramente la criminología también va a avanzar porque hay nuevos ámbitos, nuevas formas en las cuales se desarrolla el crimen y en la que precisamente pues, va a tener que también entrar al estudio. Entonces no está agotada precisamente para nada esta ciencia penal. Hablando de esta fase precientífica de la criminología, ¿a qué se refiere? Bueno, pues decía, tiene que ver con el pensamiento previo que tuvo precisamente el hombre respecto al crimen, ¿verdad? Respecto precisamente el comportamiento criminal. Y bueno, hay teorías amplísimas, teorías que, por ejemplo, toman en cuenta la astronomía, la astrología, para señalar, ¿no? Que si tú naciste en determinado momento, ante ciertos astros, tendrías un tipo de incidencia criminal en particular. Va, tal cual señalar, ¿no? Si perteneces a Aries, a Tauro, a Piscis, Acuario, etcétera, había una predilección por algún tipo de delito. Obviamente estas teorías precientíficas de la criminología, pues no tenían un gran, o para nada, un sustento teórico, lógico, de las mismas, y bueno, pues fueron siendo superadas. Al respecto, precisamente en la plataforma les coloqué una liga a una playlist de que nos habla de la historia de la criminología. Si ustedes checan el segundo video de esta playlist, precisamente nos hace mención de este tipo de teoría. De igual forma, en esta etapa precientífica tenemos otra teoría que nos abarca la cuestión de la fisionomía de la cara. ¿Va? Y señalaba que, en pocas palabras, que entre rasgos más primitivos o ciertamente simiescos del individuo, en cuanto a sus orejas, sus pómulos, su nariz, el espacio entre sus ojos, el mentón, la boca, etcétera, etcétera, entre rasgos más primitivos o simiescos, era una persona que tenía más posibilidades de dedicarse al crimen. Por otro lado, dibujaban a la bondad, vamos a decirlo así, que se alcanzaba a ver por una frente un poco amplia,
rasgos fisionómicos como que ciertamente agradables a la vista, a las personas, y decían que este tipo de características llevaban a personas con menos incidencia criminal. Una vez más, pues no estaba tan basada en un aspecto científico, sino solamente en un aspecto superficial, ¿no? De la persona, y sobre todo, pues hasta cierto punto yo creo que algo discriminatorio y racista, porque pues cuando dibujaban al criminal lo dibujaban como una persona a lo mejor un poquito de color, va, y a la persona con rasgos de bondad la dibujaban pues, ahí ligeramente blanca, caucásica, va, entonces pues sí, ya casi casi te van a entender, pues si es malo, pues nada de ser moreno, de tez más oscura, si es bueno tiene que ser de tez blanca. Entonces a lo mejor eso le quita cierta credibilidad a esta teoría. Eh, y bueno, tenemos, por ejemplo, también un idealismo utópico. Precisamente hay un texto de Santo Tomás Moro denominado La Utopía, ¿va? Precisamente por eso se dice utopía, algo que pudiera existir solamente en el imaginario, o algo que es tan bueno, tan perfecto que no puede ser real, ¿va? Pudiera tener esa connotación la palabra utópico. Y bueno, precisamente en este texto Santo Tomás Moro, pues describe una sociedad perfecta, una sociedad en la que todos los individuos tienen acceso a los insumos básicos necesarios de subsistencia, en la cual no hay una propiedad privada, sino que es una propiedad comunitaria, comunal, y en la que pues no se requiere o no hay necesidad de cometer delitos porque todos los individuos tienen lo que necesitan para subsistir, ¿va? Entonces explica, repito, con base en esa premisa, que no hay necesidad alguna de que haya cárceles, de que haya castigos, de que haya conductas criminales, porque los individuos no tienen necesidad, no tiene absolutamente necesidad al respecto. El problema con este idealismo utópico es que materialmente pues es muy complejo en una sociedad muy grande tener todos estos elementos, ¿no? Completos, y en los que los individuos no tengan necesidad precisamente de delinquir por necesidad, vamos a decirlo así, material. Pero eh, no toma en cuenta otros factores, ¿no? Que pueden ser también influyentes en el caso de la criminalidad, ¿no? Los deja de fuera precisamente este idealismo utópico. No considera, por ejemplo, factores emocionales, factores el del entorno social en el que se mueva la persona para pues, ver si eso pudiera ser una explicación del por qué se comporta de esta forma. Más adelante empezamos a tener un previo avance a la criminología, precisamente con César Beccaria, ¿va? Y su obra Los delitos y las penas. ¿Va? Tal vez no tenga tanto relación con la criminología aparentemente porque sería más un antecedente previo del derecho penal, de hecho lo veíamos precisamente en nuestra materia pasada, pero ciertamente precisamente habla de las leyes, de los castigos que se tienen que establecer a través precisamente de las conductas criminales del individuo, ¿no? Entonces por eso también se le considera un poquito un antecedente. Pues científico, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, pues es un primer intento de modernizar al derecho penal, ¿verdad? Que pasa del derecho punitivo a ahora sí ya poder empezar a denominarse un derecho penal mucho más en forma. ¿Va? Les reitero, precisamente dentro del material
que se compartió en la plataforma correspondiente a esta unidad. Hay una playlist de YouTube que nos hace mención de toda la historia de la criminología muy bien desarrollada. Son bastantes videos, pero muy cortitos de tiempo, muy cortitos, menos de 5 minutos la mayoría de los videos, y que en ese poco tiempo engloban muy bien precisamente lo que ha sido la historia de la criminología, ¿no? Bueno, entonces para poder avanzar, concluimos que esta etapa precientífica de la criminología es precisamente previa a que se pueda conformar ya la ciencia criminal, y que, bueno, es muy amplia, ¿va? Abarca desde Grecia antigua, Mesopotamia misma, con lo que fue el código de Hammurabi, abarca la época clásica griega también, y bueno, pues entran cuestiones, decíamos, como la astrología, como la fisionomía, el idealismo tópico, como muchos matices en los cuales el pensamiento del pasado intentó explicar qué onda con el criminal, ¿no? Pero bueno, ya cuando avanzamos a la etapa ahora positiva, vamos a dejar detrás a la etapa precientífica, ya nos vamos a colocar precisamente en lo que es ya la etapa positiva de la criminología. Bueno, uno de los autores más conocidos, ¿va? Y que prácticamente todo criminólogo tiene muy bien apuntalado, es César Lombroso, ¿va? También conocido precisamente como padre de la criminología, y que, bueno, pues precisamente tiene aportes muy, muy significativos a la creación así de la criminología como una ciencia autónoma e independiente, ciertamente derivada del derecho penal. Y bueno, precisamente lo que nos explica César Lombroso, ¿va? Es que, bueno, hay una cierta defensa social, ¿va? En la que precisamente la sociedad, bueno, pues empieza a encontrar que hay algunos rasgos, sobre todo biológicos, físicos y psíquicos, que hacen que una persona sea mayormente proclive a las conductas criminales, ¿va? Un poquito el problema de esta teoría, bueno, es que pues, seguramente deja de lado aspectos de otra naturaleza como culturales, del entorno socioeconómico en el cual una persona se desarrolla, para marcar la influencia que puede tener precisamente estos en el comportamiento criminal. Asimismo, pues no considera la cuestión del libre albedrío, es decir, casi que todo individuo que pertenezca o tenga estos rasgos psíquico-físicos estará destinado a ser delincuente. ¿Va? Y bueno, pues podemos señalar en la actualidad que pues no podemos ser absolutistas al respecto. Hay individuos que a lo mejor han estado en ambientes o en entornos altamente criminológicos y optaron por no dedicarse a eso, ¿va? Tuvieron la libre decisión de no dedicarse a eso. Entonces, bueno, pues a lo mejor esa sería una pequeña crítica a esta teoría, pero a fin de cuentas, una de las primeras bases a la creación de la criminología como ciencia. Y bueno, eh, mencionaba a su vez que hay un rasgo de criminalidad innata en los individuos. Nacen criminales porque precisamente nacen con algunos estigmas. ¿Qué quiere decir esto? Con unas condiciones que, pues en teoría, ya los marcan y que ya los condicionan precisamente a desarrollar conductas delictivas, ¿no? Y bueno, eh, digamos un poquito asemejada a la etapa precientífica, en este momento César Lombroso, bueno, pues equipara un poquito
esta situación. Ya estás tú destinado, de acuerdo a ciertas características psicológicas y sobre todo biológicas, a ser más proclive al crimen. Y bueno, por lo tanto, a lo mejor queda a deber, ¿no? O se pudo haber ahondado más en lo anterior y pues precisamente por creer que ya había una criminalidad innata, pues no se comprobó al 100% si esto era esta premisa era verdad. Y bueno, de igual forma realiza una clasificación del delincuente. ¿Va? Llama a unos criminales natos, otros criminales locos, los criminales morales, los epilépticos y una clasificación bastante amplia de estos individuos y cada uno precisamente con características muy particulares. ¿Y esto en qué pudo haber servido? Pues muy seguramente sobre todo a la clasificación ya penitenciaria, ¿va? Precisamente en los tiempos pasados se clasificaba al delincuente por el tipo de delito que había cometido. Va a ser uno de los primeros factores que se tomaban en cuenta de qué forma, qué tipo de delito había cometido y llevarlo, digamos, a un pabellón particular en donde se contaran personas que hubieran cometido el mismo tipo de delitos. Por ejemplo, un pabellón para personas que hubieran cometido delitos de carácter patrimonial, llámese robo, llámese fraude, este, llámese a lo mejor en su caso peculado, etcétera. A lo mejor otro pabellón para personas que hubieran cometido delitos de naturaleza sexual, violadores, ¿no? Personas que hayan cometido estupro, personas que hayan cometido algún tipo de abuso sexual en otro pabellón, con unos castigos a lo mejor muy particulares. Personas en un pabellón que hubieran cometido a lo mejor delitos de naturaleza que atentan contra la integridad física o la vida de los individuos, lesiones, homicidio, etcétera, para que ellos estén, digamos, en este pabellón particular. ¿No? Y bueno, de diferentes formas, precisamente esta taxonomía que lega precisamente el Lombroso ayuda hasta cierto punto a tener un orden, un control del crimen dentro de las penitenciarías, muy particular dentro de las penitenciarías. Y bueno, precisamente tenemos que César Lombroso, decíamos, es considerado el padre de la criminología. Por otro lado tenemos a Enrico Ferri, que él se centra más en un aspecto social, ¿no? Un aspecto más social, que es para Ferri, el factor que interviene más, que es más influyente en la conducta delictiva. Y de hecho, pues nace ahí una rama de la sociología, lo que es la sociología criminal, que se enfoca precisamente en analizar que estos factores sociales, de qué manera influyen. ¿Va? Y bueno, tenemos que, por ejemplo, hay incluso teorías de la sociología criminal que configuran a una población, ¿no? Configurar me refiero a explican, por ejemplo, en- justo en el estallido de la revolución industrial, cómo se fueron ordenando, configurando las ciudades, ¿no? Donde había un centro industrial, ¿no? Había precisamente lo que conocemos como parques industriales, había un centro industrial. A la periferia inmediata a ese centro industrial estaba la vivienda de la clase obrera, ¿no? Estaban muy cercanos ellos a este centro industrial. Después se encontraban los edificios o las amenidades de servicios públicos
escuelas, hospitales, parques, la infraestructura de caminos, y al final, lo más fuera del centro, digamos, en el centro estaba la industria. Inmediatamente después la vivienda de los obreros. Inmediatamente después, pues todos los servicios públicos y ya en la periferia, pues se encontraban las altas esferas, ¿no? Las personas con mayor poder adquisitivo que pues estaban alejadas precisamente de la ciudad y que pues tenían mejores condiciones de vida. Y ya todavía más afuera de este centro, ya alejadas completamente de esto, pues toda la zona rural. Esta zona rural con sus características muy particulares, demasiados cultivos, a lo mejor cuidado de los animales y la conformación de muchas actividades económicas primarias, sobre todo. Y bueno, ya teniendo esta configuración, explica que, por ejemplo, en el centro y en el primer círculo cercano al centro, donde la vivienda de la clase obrera, es donde hay mayor incidencia delictiva, o al menos de algún tipo de delito en particular. ¿Por qué? Porque la configuración que tenían en aquel tiempo las urbes, en los centros industriales, pues solamente eran fábricas amontonadas una sobre otra, eh, y que contaminaban, ¿no? Había pues precisamente este factor de suciedad, de podredumbre, eh, de hollín, ¿no? Que generan las chimeneas, lo que hacía que se volviera como todo gris, como todo oscuro, como todo muy feo, precisamente este centro industrial. Después la vivienda del obrero no era una vivienda así súper chula, súper bonita, sino que pues estaba sobre todo en condiciones pues muy deplorables, de repente un poco tal vez infrahumanas. Y pues eso, dice, es un entorno que genera precisamente a lo mejor inconformidad, descontento, en el cual faltan elementos de subsistencia necesarios en la persona y que le generan, pues sobre todo, conductas delictivas de naturaleza patrimoniales, el robo, el fraude, entre otras, que buscan precisamente pues, obtener un recurso que me hace falta para ocuparlo. Para mí, no importa de qué manera lo haya obtenido, de qué manera haya sido eh, sustraído, ¿no? Si fue a través de un crimen, pues bien valía la pena porque va primero mi necesidad a lo mejor el orden colectivo que establece el Estado. Y no más señalando que entre más alejados vamos del centro, empieza a bajar la incidencia criminal. Y obviamente el lugar en donde menos incidencia criminal hay es pues en la periferia de los suburbios, en donde viven las personas potentadas, siendo de una clase social más alta. Dice, ahí disminuye significativamente el delito. No desaparece, porque incluso el delito está presente, pero otro tipo de delitos, ¿no? No del tipo de delito que se comete en el centro o en la vivienda urbana de los trabajadores. Y bueno, precisamente esta teoría de Rico Ferri desde el aspecto de la sociología, bueno, precisamente hace mención que hay estos entornos en los cuales el individuo queda muy influenciado sobre su comportamiento, ¿va? Y este ambiente, esta herencia, los individuos con los que ha crecido, eh, inciden en demasía en su conducta criminal. Y bueno, también precisamente hace su propia propuesta de tipología de delincuente muy distinta precisamente de la de Lombroso, ¿no? Porque precisamente decíamos, resalta esta influencia del entorno social en el cual el individuo está creciendo, y el aspecto socioeconómico al cual está inserto, y conforme a eso pues va a dar una explicación del por qué se comporta así este delincuente. Analizando esta cuestión sobre todo del entorno, eh, señalábamos, por ejemplo, que en aquellos individuos que pertenecen a lo mejor colonias
de bajos recursos económicos, suelen ser casitas con un tamaño a lo mejor un poquito delimitado, eh, también que tienen por otro lado pocos entornos amigables, un pocos entornos como parques, que puedan a lo mejor ayudar a cambiar la dinámica, están sobreestructurados, asignados, sobrepoblados precisamente, y esto conlleva que la dinámica social sea pesada en el individuo. ¿Por qué? Porque comparte muy poco espacio con muchas personas. Y bueno, esa va a ser su constante en toda la vida. Y bueno, precisamente tiene que ver esto con el comportamiento criminal. ¿Va? Entonces, apuntalando a Rico Ferri, su principal aporte es el entorno social y, bueno, genera precisamente lo que sería la sociología criminal como ámbito de estudio de la incidencia criminal. Y, bueno, por último tenemos a Rafael Garofalo, que él se ubica mucho más dentro. Muy bien, perdón. Nos ubicamos nuevamente en Rafael Garofalo. Decíamos, él se basa en un entorno distinto, ¿no? Precisamente a los anteriores. ¿Va? Un aspecto un poquito más biológico de la persona. ¿Va? Y bueno, esto conlleva a que también precisamente la criminología tome un aspecto distinto, ¿no? Una denominada criminología natural. ¿Por qué? Porque hay un delito natural en el cual precisamente la persona pues ya trae consigo a lo mejor esta criminalidad inserta, ¿va? Y que bueno, pues va a ser precisamente muy, para no repetir, muy natural, va a ser muy simple, sencillo, que precisamente recaiga, ¿no? Ese tipo de conductas. Y bueno, hace mención que precisamente toda sociedad, pues, parte de esta naturaleza. Siempre hay delincuentes, ¿va? No, no hay en la historia precisamente del hombre aquellas sociedades grandes en donde no se llega como algún tipo de crimen, ¿no? Por eso señala, pues ya es parte de la conducta, ¿no? Del individuo, ya sea dejarse llevar por sus pasiones, ya sea querer envidiar a lo mejor lo que tiene otro, precisamente pues a través del crimen tratar de obtener lo que la otra persona tiene, y bueno, pues básicamente en eso se centra la teoría criminológica de Rafael Garofalo. Y bueno, también precisamente con esta visión naturalista del crimen, en la cual hay precisamente cuestiones superiores al raciocinio de la persona, sino que ya hay conductas preestablecidas o en este caso condiciones que lo hacen más determinado a cometer el crimen, que bueno, pues habla precisamente de una moralidad, ¿no? De discernir entre lo bueno y lo malo, y de qué forma precisamente la persona pues deja de lado este discernimiento y opta por seguir a lo mejor sus impulsos, por seguir sus intereses personales, y esto pues obviamente pasa lo que serían las normas de comportamiento del control y orden social que establece el derecho, y las comete de todos modos. Las pasa este, por debajo, y no permite precisamente modelar su conducta. A lo mejor lo que puede ser benéfico o
útil para la sociedad, sino simplemente lo que es bueno para él, y si tiene que pasar por encima de alguien más, pues ya, digamos, ya no se preocupa tanto. Y bueno, este, un poquito de lo que nos hablan estas teorías, precisamente vemos que cada una hace un enfoque en algo en particular, ¿no? En un aspecto psíquico, psicológico, o puede ser un aspecto social o un aspecto biológico. Y bueno, ya en últimas fechas tenemos que precisamente la criminología toma un poco de las tres, ¿va? E incluso explica un factor biopsico social en el cual se comporta el individuo. Por eso es que son buenas referencias precisamente estas teorías. ¿Por qué? Porque en la actualidad las tres son influencias directas de las teorías modernas. Decíamos, por un lado, el factor psicológico, por otro lado, el factor social, por otro lado, el factor biológico, y las teorías modernas hablan de precisamente aspecto biopsicosocial, en el cual precisamente el delito y el delincuente confluyen, ¿va? Les voy a compartir precisamente un video que nos hace mención de esta escuela positiva. Va a estar un poquito acelerado en velocidad, precisamente para no ocupar tanto tiempo, ¿va? Vamos a subirle un poquito más la velocidad para poder dar explicación a la asignación de la sesión. De igual forma, le estaré compartiendo el enlace de este video para que lo puedan revisar por propios medios. Y de igual forma, no olviden revisar los recursos que se colocaron en plataforma. Le he colocado bastantes, precisamente para que tengan un buen sustento teórico de lo que estaremos abordando en esta segunda semana de clases. Les coloqué también una presi, les coloqué también una diapositiva y bueno, diferentes recursos de textos en PDF para que puedan consultar la información. Por esto siempre existe una experiencia cultural y una imagen o representación de cada civilización en torno a la violencia, los delitos y sus autores. En un sentido amplio, por lo tanto, lo que hoy denominamos criminología no es ningún descubrimiento reciente. Profe, no se ve tu pantalla. Su origen a fechas concretas. ¿Y se escucha? No, tampoco se escucha. Sí se escucha, pero se quedó en la primera diapositiva, no cambió nunca de ahí. En torno a estos temas. Mi nombre es Ángel Morales y si es la primera vez que estoy compartiendo video, no se ve el video. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perder No se ve. Sigue la primera diapositiva. Ciencias forenses. Ponte cómodo con un buen café y sin más preámbulos, entre ellos juristas, sociólogos e incluso médicos. ¿Se ve y se escucha, maestra, perdón, de profundidad? Incluso tuvieron como principal medio de difusión a la revista Archivos de Psiquiatría, Ciencias Penales y Antropología. Ya, profe, ya se ve. 1880, revista que por cierto era bastante popular, pero luego de un tiempo crearían su propia revista llamada La Escuela Positiva. Para Enrico Ferri, la escuela positiva consiste en lo siguiente: estudiar el delito, primero en su génesis natural, y después a sus efectos jurídicos, para así adaptar jurídicamente a las varias causas que producen estos actos nocivos y así brindarles su respectivo tratamiento. También destacaría el cambio radical que supuso el positivismo en el ámbito metodológico. Hablamos dos lenguajes diferentes, explica el autor Ferri, refiriéndose a los clásicos. Para nosotros, el método experimental inductivo es la llave de todo conocimiento. Para ellos, todo deriva de deducciones lógicas y de la opinión tradicional. Para nosotros, los hechos mandan. Para ellos, la ciencia no necesita papel,
pluma y lápiz. El resto sale de sus cerebros rellenos de lecturas de libros, más o menos abundantes y hechos de la misma materia. Para nosotros, la ciencia aplicada a la conducta criminal requiere un gasto de mucho tiempo, examinando uno a uno los hechos y sus causas, evaluándolos, reduciéndolos a un denominador común y extrayendo de ellos las preguntas del mismo. Acá podemos degustar un exquisito texto de Enrico Ferri, combinado con un poco de salseo para la escuela clásica, y es que por medio de esta ciudad surge el rigor científico de la criminología, como una ciencia empírica, causal explicativa, basada en los hechos y en las experiencias relacionadas con los delitos. En palabras de Enrico Ferri, autor que te voy a presentar más adelante, dice: la escuela criminal positiva no consiste únicamente en el estudio antropológico del criminal, pues constituye una renovación completa, un cambio radical de método científico en el estudio de la patología social criminal y de lo que hay de más eficaz entre los remedios sociales y jurídicos que ésta nos ofrece, que fundándose en la antropología criminal, la psicología y la estadística criminal, así como en el derecho penal y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética que yo mismo la llamo sociología criminal. Cesare Lombroso, médico, psiquiatra, antropólogo y político, fue un hombre polifacético y genial, como lo demuestran sus numerosas obras en diferentes campos, tanto en la criminología, la medicina, la psiquiatría, entre otras áreas. Lombroso es el representante de la directriz antropológica. Su obra Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, publicada en 1876, marca los orígenes de la moderna criminología, siendo considerado como el padre de nuestra ciencia. La aportación principal de Lombroso a la criminología reside en el método que utilizó en sus investigaciones, el método empírico. Su teoría del delincuente nato fue formulada a la vista de los resultados de más de 400 autopsias de delincuentes y 6.000 análisis de delincuentes vivos. Y el atavismo que a su juicio caracteriza al tipo criminal parece contó con el estudio minucioso de 25.000 reclusos de cárceles europeas. Lombroso inició sus investigaciones antropológicas a raíz de los hallazgos que creía encontrar al examinar el cráneo de un conocido delincuente de esa época. Observando el cráneo notó una larga serie de anomalías atávicas, sobre todo una enorme roseta occipital media y una hipertrofia en la parte trasera del cráneo, de lo cual dedujo la categoría del delincuente nato, o ser atávico, una subespecie o subtipo humano que no llegó a serlo totalmente evolucionado. Así como esto, también creó otra tipología en la que agregó 6 tipos de criminales, entre ellos el delincuente nato o atávico, el delincuente locomoral, el epiléptico, el loco, el ocasional y el pasional. En nuestra actualidad quizá nos parezca algo muy loco esto, pero en esos momentos eran las ideas más frescas que había sobre el estudio de los delincuentes. Aunque cabe señalar que Lombroso liquidaría sus iniciales planteamientos tipológicos con su obra El crimen, causas y remedios, obra que implica el reconocimiento de la trascendencia de factores sociales y exógenos en el delito. Enrico Ferri, profesor universitario, abogado célebre y prestigioso científico, suele ser considerado como el padre de la moderna sociología criminal. Fundó la revista La Escuela Positiva, órgano difusor del positivismo criminológico italiano. La mentalidad positivista aparece ya en la primera obra de Ferri, su tesis doctoral en la que rechaza el libre albedrío, calificando este de mera ficción. Aún con esto, Lombroso no lo consideraba aún como un verdadero positivista, decía que le faltaba un determinado método de investigación. La estancia de Ferri en París le permitió analizar el interesante trabajo inmaterial de los estadísticos morales, así como familiarizarse con las concepciones antropológicas que avivaron su admiración por Lombroso. Desde entonces visitaría cárceles y examinaría cráneos como este, comprendiendo las excelencias del método positivo. Si nos adentramos en el pensamiento de Ferri, este decía que el delito no es producto exclusivo de ninguna patología individual, como mencionaba Lombroso, sino que él veía el delito como cualquier otro suceso natural o social, resultado de la acción de factores diversos, como por ejemplo los factores antropológicos o individuales, ya sea la constitución orgánica del individuo, constitución psíquica del mismo o caracteres personales de este, como la raza, la edad, el sexo, etc. También influían los factores físicos o telúricos, como el clima, estaciones del año, la temperatura, etc. Y factores sociales, como la densidad de la población, la familia, la educación, el alcoholismo, entre otros. Pues Ferri entiende que la criminalidad es un fenómeno social más, desarrollando sus propias dinámicas. Rafael Garófalo y su positivismo moderado. Buena parte del éxito y difusión de la escuela positiva se debe a la prudencia y buen hacer de Garófalo, un jurista magistrado y políticamente conservador, quien supo reformular los postulados de la escuela positiva, pensando ante todo en la mejor difusión de los mismos y su posible recepción por las leyes. Algo muy interesante a mencionar es que el término criminología fue utilizado por primera vez por Paul Topina, pero es Garófalo quien lo acuña de manera formal, por así decirlo. Un término criminológico muy importante que mencionó es el de delito natural. Con delito natural se refiere a que es un término de la criminología y no jurídico, pues el término jurídico de delito limita mucho el estudio y el actuar de nuestra ciencia. Ahora podríamos decir que este término ha sido reemplazado por el de conductas antisociales. Según su filosofía, este autor parte de un determinismo moderado que contrasta con la dureza y el rigor penal que el propio Garófalo propugna para la eficaz defensa del orden social. Este decía que igual que la naturaleza elimina a la especie que no se adapta al medio, así también el Estado debe eliminar al delincuente que no se adapta a la sociedad y a las exigencias de la convivencia, afirma Garófalo, así como también negaba el hecho de resocialización de los delincuentes en las prisiones. Tanto Lombroso, Ferri y Garófalo fueron los principales exponentes de esta escuela, aunque también hubo muchos otros autores positivistas en diversas partes del mundo. Respecto a los principales postulados de esta escuela, podríamos decir que el delito para ellos se concibe como un hecho real e histórico, natural y no como una ficticia abstracción jurídica como pensaban los clásicos. Su nocividad. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí este video. De todos modos, les voy a compartir en la plataforma el enlace para que lo puedan revisar en los avisos que estaré dejando.
Y vamos sobre todo por favor, en lo que tiene que ver con la actividad de esta segunda semana. Para esta segunda semana, decíamos, nos vamos a ubicar en particular en lo que es la historia de la criminología, la etapa científica, y en los autores precisamente Lombroso, Ferri y Garófalo. Precisamente así nos menciona el temario, y de esto vamos a realizar una investigación documental. En la asignatura precisamente les solicité que en esta investigación documental tenga un orden, partiendo de una portada en la que tengan todos los datos relevantes de identificación del alumno, de la asignatura y del docente, un índice abarque todos los aspectos del trabajo de investigación documental, después una breve introducción que no deberá ser inferior a un cuarto de cuartilla, inmediatamente el desarrollo de nuestra investigación. Si mal no recuerdo, les pedí un mínimo de 3 a 5 cuartillas como mínimo, de ahí pueden ir avanzando al respecto. Por favor, establecer conclusiones de su investigación y nuestras referencias en formato APA. Reitero, el formato manual APA se los he estado compartiendo en las cartas descriptivas. Ahí hay precisamente en donde se hace mención de la integridad académica, hasta el final de este apartado, un enlace que nos lleva precisamente al manual de normas APA, séptima edición. Y sus anexos. Les comentaba que pueden hacer que su investigación contenga imágenes, contenga videos, si gustan, puede tener enlaces a blogs, enlaces a podcasts, o a cualquier recurso digital, pero señalábamos que en el caso de las imágenes o gráficos no cuentan como contenido de cuartillas. Las cuartillas solamente van a ser de información textual. Entonces, para que no vayan a poner 3 hojas de imágenes y una de desarrollo, porque no estamos cumpliendo con las características mínimas de la investigación documental. Por último, les solicitaba que precisamente para evitar que hubiera una cuestión de que se altere su documento, súbanlo en formato PDF, ya que lo tengan concluido en su archivo de Word, conviértanlo a PDF, y ese PDF es el que van a subir a la plataforma. Recordar que precisamente nuestra plataforma estará abierta hasta el domingo 25 de febrero, hasta el último minuto de ese día, para que podamos subir nuestras asignaciones a tiempo y forma. Y evitemos precisamente de que se nos cerró la asignación, porque si lo hacemos al último momento, corremos el riesgo que se nos cierre la plataforma por hacer el último instante, de que esté saturada la plataforma, o como me han comentado en otras sesiones, que tienen un problema con su equipo o con la luz, y que eso pues les genera un conflicto para poder subir la tarea en tiempo y forma. Entonces decíamos, de preferencia no dejarlo a último momento para evitar tener precisamente estas problemáticas. Y bueno, básicamente es lo que tenemos que realizar en nuestra segunda entrega semanal, haciendo mención que tiene valor del 10% de la calificación modular. La asignación de la sesión pasada, la infografía, tuvo valor del 10%. Esta segunda semana también tiene valor del 10%. Así que no la dejemos pasar por alto, por favor, para que se entregue en tiempo y forma con las características que estipula precisamente la asignación. Y una vez más, sobre todo la investigación documental, les solicito que la realicen en base a la información que les comparto en la plataforma, y además con investigación libre. Pueden hacerlo también con investigación libre, pero sí procuren hacerlo por investigación propia. Tenía una mano levantada, por favor, si me ayuda, por favor. Sí, profesor, nada más con la duda del el trabajo de la semana pasada, yo tenía o pensaba que iban a dar algún aviso hasta que vi los mensajes de la clase de hoy y ya que se está conformando esta semana de la segunda sesión. Uh-huh. Pero no sé si hubo una clase la semana pasada, más que nada por el trabajo que ya
ya nos entregó. Esperaba algún aviso, pero pues vio que no se siguió de largo. ¿Qué va a pasar con ese trabajo de la primera semana? Hubo precisamente sesión el jueves igual de la semana pasada, y si mal no recuerdo también hubo aviso precisamente de las actividades de la semana uno. Va, por regular pongo un aviso de lo que tiene que ver en la semana con la actividad, pero a ver, checamos. Va, recibí algunas que me mandaron vía plataforma y algunas otras que me mandaron por correo electrónico, pero no sé si fue el caso de su tarea de usted. Ah, no, sí, no lo voy a checar porque sí, yo no tenía ningún otro aviso más que el de hoy. De hecho, ayer lo chequé, pero hoy vi el aviso precisamente y fue que justamente hoy en la tarde vi el aviso de la clase de hoy y de las tareas. Pero el de Ok. la tarea de la semana pasada, pues no. Por lo regular los avisos, si mal no recuerdo, tienen temporalidad también. ¿Va? Se programan para la Ah, semana por eso. que corre. ¿Va? A lo mejor por eso. Voy a tomarlo en cuenta entonces. Voy a tomarlo en Muy bien. cuenta. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. No sé si también levantó la mano Edgar, perdón, o fue mi imaginación. Muy bien. Bueno, si no hay alguna otra duda o comentario, a la verdad les subo el enlace de la grabación de la sesión, les subo también el enlace de la diapositiva que se ocupó para esta sesión y del video que se mostró también en la misma, para que lo puedan anexar a la información de la semana 2. Repito, con los diferentes recursos que les puse recursos textuales, les puse video, les puse una presi, y me parece que les puse otro recurso, ¿no? Todos ellos son útiles para su asignatura de esta semana, lo que es la investigación documental, pero decíamos, siempre es importante que hagan también ustedes su investigación independiente, ¿va? Que precisamente contrasten lo anterior. Por mi parte sería todo. Si no hay alguna duda o comentario, cerraremos nuestra sesión, para estar en oportunidad de la brevedad, mandarles el link de la grabación. Gracias, maestro. Buenas noches. Hola, muchachos. Buenas noches. Ojalá y haya oportunidad de que revisen su grabación, que revisen las precisiones de entregables y vamos a revisar nosotros por acá el lado del tema de los avisos para ver, pues justamente que estén visibles y que tengan ustedes todo el acceso a la información. Buenas noches, gracias. Bonita noche, maestra. Sí, Muchas gracias. Gracias, buenas sí, noches. ¿qué tal? Adelante, Carlos, dime. Sí, no, pues ese tema sí no lo tenía en cuenta más que nada, de que tiene un vencimiento los avisos, pero sí no, la semana pasada para nada vi lo de la clase ni tomé en cuenta lo de la tarea por lo mismo, porque esperaba un otro aviso para ver si Ok, posterior se puede verificar es y que, importante. Es importante que revisen la parte del apartado de su plataforma justamente de avisos o en el muro, porque ahí es donde les ponen las especificaciones. Las clases con el maestro Martín justamente son todos los jueves a las 8 de la noche, todos los jueves. Ajá, y las clases con la maestra Gloria son el día de mañana justamente. El día de mañana, denme un minuto y les confirmo el horario de una vez. Es con la maestra Gloria. El día de mañana a las 8 de la noche también. ok, sí, ¿Ok? para Para conseguir. que se organicen en sus tiempos, para que tengan un espacio. Digo, recordemos que pues las sesiones no es obligatoria su asistencia, pero es un momento en el que pueden externar sus dudas, preguntar sobre los trabajos y demás, y pues aprender un poquito más. Así es. Bueno, más que nada, gracias. Descansen, muchachos. Buenas noches. Gracias, maestro. Por nada, maestra, muchísimas gracias por estar aquí presente. Bonita noche, jóvenes. A ti, buenas noches. Bye. Detengo la grabación para poder subirla.